Hola, ¿qué tal? Les habla Reinald Ramírez y este video es va a ser divertido, es un rebate a lo que hizo Mario Luna una ocasión, lo cual fue muy mal hecho, honestamente. Él creó una especie de serie que se llamó Desnudo en la azotea. Y honestamente, el problema con Mario Luna, específicamente Mario Luna, es que él no sabe que él es la voz de él, en el sentido de que lo que él hace, al igual que muchas personas que no lo saben, lo que hacemos a veces impacta más de lo que creemos. Es más, en nuestra propia casa. Si yo vivo bajo un techo con una única persona, si esa única persona ve cosas negativas en mí, adivinen qué pasa. Yo voy a terminar, esa persona va a terminar haciendo lo mismo que yo. Entonces, este video es un rebate a lo que él hizo. Desnudo en la azotea. Este video le vamos a poner ¿cómo? Le vamos a poner prudentemente en la azotea. Entonces, sin más, ustedes de seguro me dirán, Reinald, ¿y de qué tú vas a hablar? Porque tú no eres un seductor y bla bla bla. Aunque honestamente yo me he leído muchos libros de ese tipo de cosas, lamentablemente. Pero no era que yo lo leía completo, sino como que yo investigaba. Les estoy siendo honesto para que sepan por qué me dolió tanto lo que él hizo. Yo dejé todo eso hace ya años. Por favor, en el nombre del Señor Jesucristo, la persona que quiera ser amigo mío no entre a ese mundo. Porque ese mundo ya está al pasado. Recordemos que Jesús dijo, por nada estéis afanosos. En cambio, orad por todo. Imagínense que yo quiero algo bueno y yo me pongo a orar por ello, pero hago lo contrario. Eso es precisamente lo que a veces nosotros hacemos cuando nos llevamos de malos consejos, pero nos mantenemos yendo a la iglesia, orando, leyendo la Biblia, pero con malos hábitos. No. La realidad es que tenemos que aplicar lo que Dios quiere que apliquemos, leer la Biblia y vivir conforme a lo que en verdad se dice que hacemos, porque les va a pasar como lamentablemente vamos a ver ahora. Miren, en una ocasión Jesús dijo así, no es más la vida que la comida y el cuerpo que el vestido. Cuando él mencionó esto, él se refería a que tenemos que aprender a poner en él especialmente nuestras cargas. Yo hoy me voy a ir al médico en 1 hora a hacerme unos exámenes médicos. Y les soy honesto, ya Jesús me dijo que yo iba a estar bien. Siento la brisa detrás de mí dándome. Y eso significa que yo no ignoro las enseñanzas de Jesús. Yo las practico. Y lamentablemente esos falsos maestros que andan por ahí necesitan arrepentirse. Así que vamos a orar y vamos a empezar con el video un tanto diferente que voy a hacer hoy. Amante Padre, tú sabes que esto es una renuncia al pasado, un embate a mí mismo del pasado y un contrato a lo que viene en el futuro. Por favor, Señor, tú sabes que yo te pertenezco. Yo no conozco cómo fue todo mi pasado desde incluso antes de nacer, pero tú sí lo sabes y sabes que tú quieres que yo haga lo correcto. Vamos es hacia arriba, conforme dice en la Biblia. El camino del justo es hacia arriba para apartarse del Seol abajo. Así que, Señor, yo confío en ti porque tú creaste los cielos y puedo incluso científicamente explicarlo. Así que, Padre, te pedimos por esas personas que están perdidas, por favor, y esas familias que han sido lastimadas por ese tipo de personas. Gracias, Señor, porque yo por lo menos puedo alcanzar tu misericordia. Y yo sé que ellos también, tú sabes que sí. Dales la esperanza que necesitan, porque ya tú las tienes. Tú tienes para ellos una esperanza y tienes para ellos la vida eterna. En ti esperamos, Señor, y en ti confiamos. Amén. Perfecto. Gracias a Dios que el celular no se llenó.
Tenemos 4 minutos, 5 ahora mismo. Así que vamos a empezar. Miren, en el día de hoy, la lectura va a ser súper interesante. ¿Por qué? Porque yo voy a hablar sobre los temas primordiales que hay que aprender a afrontar para poder entender estos tiempos finales. La realidad es que hay muchas cosas que están tergiversadas. Por ejemplo, si yo aquí tengo mi cuaderno y tengo mi lapicero. Miren, sabemos que en Apocalipsis hay muchas profecías que son muy interesantes, pero yo las voy a tocar al final. ¿Por qué? Porque honestamente yo no soy experto en el Apocalipsis. Y no me preocupa si tú eres teólogo o psicólogo, pero yo no soy experto en Apocalipsis. Y te recomiendo que lo leas antes de poner un título con ese libro. Vamos a comenzar con las dependencias que tiene el Apocalipsis. Primera de Timoteo 3 y Primera de Timoteo 5. Vamos acá. Primera de Timoteo 3 y 5. ¿Cuáles son? ¿A qué me refiero acá con dependencias? Lo que pasa es que tú no puedes ir directamente a Apocalipsis y pretender entender todo lo que está en Apocalipsis si tú no lees. Si tú no lees los libros que hablan sobre los misterios de la Biblia. ¿Cómo tú vas a entender cuando, por ejemplo, la Biblia dice el dragón, la gran bestia, la gran ramera? No quería decir gran ramera porque créanme, eso yo detesto nada más el nombre, pero yo me parezco mucho a la señorita esa que yo conocí hace un tiempo. Por cierto, digamos que vamos aquí y decimos que yo quiero entender las profecías, pero no entiendo los misterios. ¿Cómo voy yo a entender las profecías? Entonces aquí yo necesito también sobre todo entender de qué se habla en las profecías. En las profecías se habla sobre la iglesia, se habla sobre el futuro de la iglesia, se habla sobre las confrontaciones que va a tener la iglesia, se habla sobre cómo el pueblo va a salir adelante, cómo Dios se va a manifestar. Entonces, si yo no leo cómo ya Dios se ha manifestado después de que resucitó con Pedro, con Pablo, con Juan, con Santiago, con Timoteo, con todos ellos, entonces ¿cómo yo voy a ir a Apocalipsis directamente? Es contraproducente. Ahora vamos a leer un poco de 1 Timoteo 3, rápidamente. 1 Timoteo 3:1 dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, que no sea dado al vino ni amigo de peleas. Si yo pudiera subrayar qué es lo que pasa actualmente que nos impide entender las profecías de manera adecuada, no lo digo necesariamente por los adventistas. Lo que pasa, yo lo digo es porque yo personalmente, antes de yo ir a Apocalipsis, quiero entender las 13 cartas de Pablo. Y es mi recomendación para todas las iglesias, sin importar de qué denominación sea. Se está poniendo un poco nublado, pero en mi corazón estoy orando para que no llueva. Vamos a decir cuáles son las cosas que yo diría que en estos tiempos son necesarias. Irreprochable, marido de una sola mujer, prudente, que no se ha dado al vino, ni amigo de peleas. Esas 5. Solamente esas 5. En caso de que llueva, yo voy a bajar un poquito acá, en donde me cubre el techo, más o menos. Y ahí voy a continuar el video, porque veo que siguen cayendo gotitas. Recordemos, yo no soy Dios, yo soy un ser humano. Y eso es necesario que se sepa. Entonces, vamos a continuar. El misterio de la piedad.
Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte a la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en la gloria. Todo eso está excelentísimo. Es un conjunto de versos perfectos. Pero ahora vamos a continuar con algo súper interesante. Si notan, ahora está haciendo un poco de brisa. Vamos a ver. Vamos a ir a 2 de Timoteo 6:16. Y después volvemos al 5. Disculpen. Si es necesario, claro. 2 de Timoteo 6:16. No, perdón. 1 Timoteo 6:16. ¿Quién es el que tiene inmortalidad? Jesús nos dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a él sea la gloria, la honra y el imperio sempiterno. Amén. Le agregué gloria sin querer. Pero aquí nos dice claramente, nos dice en el 14, que guardéis el mandamiento sin mancha ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Todo eso se refiere a Jesucristo. Así que vamos a bajar un poco porque todavía no está lloviendo, pero honestamente me está haciendo un poco de fuerza la gravedad hacia abajo. Ustedes tal vez no entenderían eso. Lo voy a cortar del video, pero vamos a bajar un poco. Ok, tuve que bajar porque recordemos que Jesús dijo en una ocasión: nadie ha subido al cielo sino el que descendió de él. Es por eso la importancia de mantener el respeto a las cosas que pertenecen a Dios. Si de alguna manera Dios me está avisando: Reynald, baja, desciende, yo tengo que descender. Si Él dice las cosas son de tal manera, entonces tienen que ser de esa manera. Vamos a continuar. Vamos a ir ahora al libro de Santiago 5:13. Sí, tío. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. Sí. Yo me voy a bañar ahora, espérate. Bien, vamos a ver el libro de Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alegre? Cante alabanzas. Eso es lo que quiere dejar dicho, es que ese tipo de evasión mental que actualmente se está queriendo implantar en nosotros, a veces son malas. ¿Por qué yo estoy diciendo evasión mental? Bueno, hay muchos tipos de técnicas extrañas que se están comenzando a querer implementar entre nosotros para desarrollar nuestra mente. El yoga, la meditación contemporánea, los juegos estos que son con frutas, con tesoros y todas esas cosas extrañas. Muchas veces las personas creen que uno no se da cuenta, pero yo me doy cuenta que ese tipo de cosas prácticamente es queriendo manipular lo que ya Dios creó para un concepto, una idea específica. Entonces, si tú tratas de forzar tu mente a dejar de hacer algo que le corresponde hacer, que incluso he escuchado a Mario Luna diciendo claramente, no es lo que tú haces, sino que tienes que aprender a dejar de hacer lo que se supone
que según tú crees que tienes que hacer. Eso es mentira. Les digo por qué. Porque si tú dejas de hacer lo que se supone que tú sabes que tienes que hacer, automáticamente estás actuando conforme a una voluntad que está fuera de ti. Es como decir que tú tienes voluntad, pero no vas a hacer lo que tienes que hacer porque supuestamente tu voluntad siempre está mal. Y eso no es correcto. Eso significaría que tú no tienes disciplina, que no eres diligente y sobre todo que no eres responsable. Por ejemplo, no sé yo acaso que estoy mirando a la cámara y que estoy moviendo, por ejemplo, las manos. Lamentablemente eso es irresponsabilidad, porque si se te dan 5 talentos, ¿cuántos tienes que devolver? Al menos uno más, ¿verdad? ¿No fuiste consciente que devolviste uno más? ¿O dijiste no, voy a esconderlo? Literalmente, sin querer estás haciendo eso. Lo estás escondiendo. Y ¿sabes lo que puede pasar? Una de dos. Y son 2 parábolas las que Jesús hizo sobre eso. Pueden venir en la noche y robártelo y luego matarte. Jesús mismo lo contó en una de sus parábolas. O tú mismo no vas a hacer nada porque lo escondiste y cuando le digas al Señor que te dio esos 5 talentos, a Dios, tú le digas, no, yo lo ignoré porque yo pensaba que yo tenía que hacer otras cosas alrededor del hoyo que puse ahí. Yo puse un hoyito en la tierra, hice un hoyo, le eché abono y yo esperaba que creciera, pero no creció porque de alguna manera no entendía cómo era que se reproducía. Pero se supone que si te dieron $5, los dólares de los dólares no crecen los árboles. ¿Comprendes? Si es $5, tienen que ir al banco. Pero si te dieron un campo con frutas, entonces tú tienes que sembrar. Todo tiene su propio concepto, su propia raíz de donde proviene. Y eso también es parte de lo que también se conoce como responsabilidad. Incluso, si no me equivoco, en el ámbito científico, se sabe que cuando un organismo hace adecuadamente el trabajo que tiene que hacer, se le llama a sí mismo, se le llama responsabilidad. Entonces, ¿por qué evadimos eso? De ahí la idea de que muchas cosas científicas terminen tergiversadas. Vamos a continuar. Primera de Juan 5. Les voy a enseñar una secuencia científica súper interesante. Primera de Juan 5:5 dice: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Segunda de Juan 5. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Entonces, nada más con estos 2 versos te estoy dejando claro que el crear mandamientos para tu propia esposa o tu mujer o la que vaya a venir no está bien. Los mandamientos le pertenecen a Dios. Lo que nos pertenece a nosotros es dirigir nuestra vida conforme a lo que Dios nos da. Tú puedes hacerlo como quieras, pero la Biblia dice que el que enseña tales cosas será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Vamos a ir ahora a Tercera de Juan 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Pero aquí se refiere a aquellas personas que tú no conoces. Lo que quiero dejar dicho es que yo sé, Mario Luna, que tú tienes un buen corazón. Yo lo puedo ver en tus videos. Incluso yo hasta casi me siento un reflejo tuyo. Pero necesito que apartes el mal y comiences a mirar correctamente, porque estás llenando de tinieblas tu vida. Vamos a continuar. Segunda de Pedro 2:1 al 11.
Ok, aquí es un poco delicado. El título dice claramente falsos profetas y falsos maestros. Vamos a leer solamente algunos versos. Verso 3. Llevados por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre tales ya hace tiempo la condenación los amenaza y la perdición los espera. Wow. Es doloroso lo que acabo de leer. Yo lo tengo aquí subrayado. Todo lo que yo estoy diciendo no es obra de la Sara, que yo abro la Biblia y de un momento a otro digo lo que yo quiera. No, no, no. Yo lo tengo subrayado. Yo escribí aquí el tema y yo tengo desde hace mucho tengo desde hace mucho desahogarme con esto. O sea, hacerle frente. Vamos a continuar. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad donde están reservados para el juicio. 5. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. 9. El Señor sabe librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Vamos a dejarlo hasta ahí. Tengo que ver la hora. Ya debo de irme, honestamente. Pero voy a concluir porque ya lo que queda es poco. Vamos ahora a ver, Mario Luna, que tú no eres el único. Yo voy incluso ahora a corregir, por ejemplo, algo sencillo. Al apóstol Pablo, con la ayuda de Dios. Mira a lo que me refiero. Aquí dice que la ley no procede de la fe. Eso lo dice en Gálatas 3:12. Vamos a ir allá. Filipenses, Colosenses. Créanme, tengo que respirar mucho. Siento un poco. Gálatas 3:12 dice: pero la ley no procede de la fe, sino que dice: el que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero entonces, ¿cómo yo voy a vivir si las hago? Eso es contraproducente. Eso lo que me está diciendo es que la vida no proviene de Dios de alguna manera. Pero eso es mentira, porque el Espíritu es el que da vida. Lo dijo Jesús. Jesús dijo a Nicodemo: el Espíritu es el que da vida. No fue a Nicodemo, fue a Pedro. Cuando estuvieron hablando sobre qué es la carne, el sangre, etc. No sé si fue a Pedro en específico. Pero lo que quiero dejar dicho es que él dijo claramente: las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. Porque mi Padre es espíritu. ¿Comprenden? Y los que viven por el espíritu viven en contra de la carne. Wow, está lloviendo más. Vamos ahora a corregir otra cosa. Algo sencillo, un consejo que yo le puedo dar a Pablo, si Pablo estuviera vivo, es que no tuvo que reprender a Pedro, porque realmente, ¿cómo lo explico? Eso yo no tengo mucho tiempo, de verdad que no. Pero cuando Pedro les sugería a las personas que fueran judaístas, realmente él lo hacía porque era parte de su tradición. Y Pablo, lamentablemente, actuó por impulso. Él debió simplemente de darle un consejo, no reprenderlo como tal. Porque al preguntarle así se vio un poco duro, a mi entender. Se hizo Cristo maldición por nosotros. Eso también lo dice Pablo en Gálatas 2:14. Vamos a ver. Aquí dice, pero no, déjame ver. A ver. Sí, aquí está. Gálatas 3:14. 3:13, perdón. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley,
haciéndose maldición por nosotros, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Si vamos a Mateo 23:17, vamos a leer qué dice. Así yo no voy a usar mis palabras. Porque ¿cuál es mayor? ¿El oro del templo, el oro o el templo que santifica al templo? Al oro, perdón. ¿Qué es mayor, el oro del templo o el templo que santifica al oro? En otras palabras, la cruz no era lo que maldecía o santificaba a Cristo. Cristo era santo de por sí, aunque murió en la cruz. Él no podía llegar necesariamente a recibir o ser llamado maldito por nosotros. Más bien, Él pagó el precio por nuestros pecados, pero Él nunca dejó de ser santo. Por eso incluso fue que pudo resucitar. Si yo no pecase, fuese como Enoc, lo cual incluso, créanme, es parte incluso hasta de mi meta. Aunque puedo fallar y he fallado muchas veces. Hasta recientemente, siéndoles honesto, lo hice. Pero pido perdón enseguida y me aseguro de que sean pecados pequeños. Imagínense Jesús, Él no pecó nunca. Un madero no lo va a hacer maldito. Aunque la tradición de todo el mundo sea así, no por ello Él es maldito. Incluso el cordero, cuando se sacrificaba, el cordero tenía que ser como, sin mancha. ¿Y en dónde era que se sacrificaba? En el santuario. ¿Y el santuario era maldito? No. Entonces, aunque la tradición quería hacer creer que Jesús era maldito, no se le puede decir que Él era maldito por nosotros. Nosotros somos malditos y Él nos ayudó, pero Él nunca llegó necesariamente a que se le pueda siquiera etiquetar como maldito. Entonces nada, vamos a dejar el estudio hasta acá porque tengo que irme y realmente creo que todo ha quedado claro y era hasta ahí, realmente todo era hasta ahí. Ya miren ahí Mateo y nada, vamos a orar y vamos a entregar esto en las manos de Dios. Amante Padre, Señor, gracias por todo. Te pido por favor que sanes a los necesitados, a los enfermos de todos los tipos y ayúdanos a poder lograr la misión que tú tienes para nosotros. Sánanos conforme a tu santa divina voluntad. En ti esperamos y confiamos. Amén.